Bueno, este ejercicio de inducción tenemos una bobina circular, me da el radio y en esta bobina hay un campo magnético uniforme de 0,2 teslas y lo que está pasando es que en ambos casos la bobina gira respecto a diferentes ejes. Entonces hay que calcular la fuerza electromotriz que aparece en función del tiempo y su valor para t igual a 10 segundos. Bien, entonces lo primero que conviene hacer, pues un dibujillo, ¿no? De la bobina con las espiras, ¿no? Una cosa así, ¿no? Aquí tiene las diferentes espiras, ¿no? Que van así. Vale, tiene un eje de la bobina, respecto al cual puede girar, más o menos. Bien, nos ha quedado una especie de sartén, pero bueno. Y hay un campo magnético uniforme que podemos suponer que va hacia arriba, es decir, que haría así, saldría de este plano así para arriba. Y que por lo tanto sería paralelo al vector S, que es un vector perpendicular que caracteriza la superficie, que sería este de aquí, ¿verdad? Este sería S y hemos dicho que este sería B. Bien, pues nada, lo que me dice el primer caso es que hacemos girar la bobina alrededor de un eje paralelo al campo. Es decir, que en el caso A, el eje va así, ¿no? Para calcular la fuerza electromotriz tenemos que tener en cuenta la ley de Faraday-Lenz, que dice que la fuerza electromotriz se produce si hay una variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Y además, según Lenz, esa variación es tal que por sus efectos la fuerza electromotriz se opone a la variación de flujo. Bien, pues esta que es la ley de Faraday-Lenz, la vamos a aplicar a ambos apartados. ¿Qué ocurre en el primer apartado? Pues en el primer apartado me piden que calcule la fuerza electromotriz si la espira está girando respecto a un eje que es perpendicular al campo, es decir, que un eje que pasa así. Con lo cual, si yo hago girar la espira respecto a este eje, sí, por ejemplo, pues no se está produciendo ninguna variación de flujo, porque el campo magnético en todos los casos saldría y saldría de la misma manera, es decir, que no cambia el ángulo que forma el vector S con el campo magnético, con lo cual aquí no hay variación de flujo, por lo tanto la fuerza electromotriz sería igual a cero. Es decir, no hay fuerza electromotriz. Apartado A, muy sencillo de hacer. En el segundo caso lo que tenemos es que aplicar la ley Faraday-Lenz para ver si podemos calcular la fuerza electromotriz en el caso de que la bobina gire respecto a un eje que dicen que sea perpendicular al campo. En especial puede ser un eje que pase por uno de sus diámetros, es decir, por aquí, ¿no? Imagínate que el eje es este de aquí, ¿vale? Y que está produciendo un giro, pues por ejemplo así, ¿vale? En ese caso, lo que está pasando es que está variando el flujo magnético porque cambia la orientación de la espira respecto al campo magnético y podemos aplicar en este segundo caso pues la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? E igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo y escribir lo que vale el flujo, que sería el producto escalar de B por S, suponiendo que el campo magnético es uniforme, y desarrollar este producto escalar para calcular la fuerza electromotriz. Bien, tenemos por tanto que la fuerza electromotriz es la variación de flujo con respecto al tiempo, con el signo menos, que es la ley de Lenz. Ponemos el producto escalar de B por S, que a eso corresponde el flujo en el campo, en el caso de que el campo sea uniforme, y luego desarrollamos el producto escalar como el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman. En esta derivada podemos sacar lo que es constante de la derivada y por tanto me quedaría menos el módulo de B por el módulo de S por la derivada con respecto al tiempo del coseno del ángulo que forman. Ese ángulo lo voy a llamar phi. Y ahora dos cosas. Primero sé que phi es omega t, porque está girando con una cierta velocidad angular. Y por lo tanto, al derivar, tendríamos menos módulo de B por S
por la derivada con respecto al tiempo del coseno de omega t. La fuerza electromotriz sería, por tanto, la derivada de un coseno es un menos seno, aparecería un más, aparecería b s y la derivada del coseno, hemos dicho que es el seno, con el omega, que es la derivada de lo de dentro, seno de omega t. Bien, pero no nos podemos olvidar de una cuestión importante. Aquí hemos calculado el flujo magnético como si fuera el flujo de una sola espira y por lo tanto la fuerza electromotriz que generaría una espira, pero tenemos n espiras. Entonces deberíamos haberlo puesto antes o bien recabar en eso ahora y poner que hay n espiras, por lo tanto la fuerza electromotriz sería n veces este valor, o sería n b s omega seno de omega t. Sustituyo los valores que me dan y lo que me queda es aproximadamente 37,7 por el seno de 30t. Y esto se mide en voltios porque la fuerza electromotriz se mide en voltios. Luego esto sería el valor de la fuerza electromotriz. Si sustituimos 10 segundos, lo que nos queda aproximadamente sería 37,7 por el seno de 300, que es aproximadamente, acordaros que aquí tenemos que poner la calculadora en radianes, menos 37,69 voltios, que es una de las cosas que me pide el ejercicio. La otra es que represente la fuerza electromotriz frente al tiempo, y es lo que voy a hacer ahora. Bien, si representamos ahora la fuerza electromotriz, esta fuerza electromotriz tiene un valor máximo que sería 37,7 y un valor mínimo que sería menos 37,7. Como tenemos un seno, pues empezamos en 0 porque el seno de 0 es 0 y la función es inicialmente creciente, ¿no? Y hace algo así, ¿no? Vale. Esa sería la fuerza electromotriz. Por lo tanto, tendríamos una corriente alterna, ¿vale? Es una corriente que invierte su sentido, que inicialmente es positiva, alcanza un valor máximo, va decreciendo, luego vale 0, luego se vuelve negativa, ¿vale? Entonces estamos generando una corriente alterna. Si quisiéramos calcular cuánto vale el periodo, ¿no? El tiempo en el que el seno vuelve a repetir su posición, pues ya sabemos que para hacer eso lo que tenemos que hacer es, si una función normal sinusoidal tiene periodos pi, multiplicar por 30 en la fase del seno, pues indica que el periodo se reduce en esa cantidad, ¿no? Luego el periodo sería esto de aquí, ¿no? Segundos. Muy bien, pues ya está.